¿Cómo están, estimados padres de familia de la institución educativa Señor de la Divina Misericordia de la provincia de Sullana? Soy el psicólogo Alfredo Paucar Jiménez, psicólogo de UGEL Sullana, y el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que reviste vital importancia, sobre todo en tiempos como los actuales, en los que la familia cumple un papel muy importante en la promoción de los valores en la sociedad. Estamos celebrando el Día de la Familia y es muy importante que las familias utilicemos este día para reflexionar sobre cuál es el papel que venimos desempeñando en momentos tan importantes, en momentos tan urgentes, en momentos tan necesarios como los que estamos viviendo en la actualidad, en los que la familia tiene que enfrentar situaciones pandémicas, en los que la familia tiene que enfrentar una serie de afectaciones que tienen que ver específicamente con afectaciones de la salud física de los miembros de la familia y al mismo tiempo con afectaciones de la salud mental de sus miembros. Estamos en una situación que desde el año pasado, 16 de marzo del año pasado para ser más exactos, afectó nuestra posibilidad de desarrollar actividades tal y cual las habíamos planificado y las veníamos desarrollando durante mucho tiempo. Nos confinaron, nos obligaron a estar dentro de nuestras casas para evitar que nosotros podamos ser contagiados con el virus del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad conocida como el coronavirus, o en todo caso para que seamos nosotros quien traslademos el virus, porque el virus se mueve a partir del movimiento de las personas que lo utilizan como un vector, como un agente vector para llevar el virus y trasladarlo de familia en familia. Entonces la situación era una situación de emergencia real. La situación era una situación que necesitaba que cada uno de nosotros pongamos nuestro mejor esfuerzo para lograr disminuir la posibilidad de contagio y, si se pudiera, eliminarla. Pero lamentablemente, ¿qué está pasando con nuestra población? Nuestra población es una población muy desobediente y nuestra población está conformada por cada uno de los miembros de nuestras familias. Una sociedad se compone de un conjunto de familias. Nosotros somos parte de ese conjunto de familias, somos integrantes de cada una de esas familias que forman ese conjunto de familias que se llama sociedad. Y si nuestra sociedad es una sociedad desobediente es porque algo estamos haciendo mal. Hay algo que no estamos desarrollando de la manera más adecuada, hay algo que nos falta cubrir. Y ese tema es el tema de la autoridad. Hemos perdido la autoridad. ¿Quiénes representan el papel de autoridad en las familias? Somos nosotros, los padres, papá y mamá, los dos. No, la autoridad depende del papá, no. La autoridad depende de la mamá únicamente, tampoco es así. La autoridad depende de los dos, de papá y de mamá. Si nosotros tenemos hijos e hijas que son ciudadanos desobedientes, es porque nosotros, papá y mamá, hemos fallado en lo que significa ayudarles a esos hijos, a esas hijas, a desarrollar un conjunto de valores que les permitan la adecuada convivencia dentro de la escuela en primer lugar, dentro de la familia en primer lugar y después en la sociedad. ¿Por qué tenemos jóvenes, adolescentes, desobedientes que constantemente los fines de semana únicamente buscan como diversión el alcohol, las fiestas e incluso en momentos en que está prohibido, desobedeciendo a la autoridad que es en este caso el Estado mismo con sus decretos de urgencia, con sus decretos supremos que indican por qué es necesario que nosotros en un determinado tiempo estemos dentro de nuestras casas y nuestros hijos lo desobedecen? ¿Por qué se desobedece a la policía? ¿Por qué se desobedece al ejército? Porque justamente nuestros hijos, nuestras hijas, se han acostumbrado a desobedecer las figuras de autoridad. Y las figuras de autoridad en la familia somos nosotros. Entonces, eso significa que nuestros hijos no nos están obedeciendo, no están tomando en cuenta las recomendaciones, los valores que nosotros estamos tratando de promover en ellos, las conductas que nosotros estamos tratando de promover en ellos, y ese es un elemento que ha generado de que en este tiempo de pandemia nos demos cuenta de que hay que ajustar el tema de la autoridad, hay que recuperar la autoridad. Muchas familias, los padres de familias han entregado la autoridad a sus hijos. Y eso no puede ser. La autoridad siempre tiene que ser papá y mamá dentro del hogar, porque somos nosotros los adultos responsables que tenemos los conocimientos, las ideas adecuadas que creemos que nuestros hijos deben aplicar en su normal convivencia. Entonces somos nosotros los que verdaderamente deberíamos dirigir la autoridad dentro de nuestras familias y dirigirla de tal manera de que nuestros hijos, nuestras hijas las hagan parte de su repertorio conductual y tengamos ciudadanos más responsables que tengan una conducta más adecuada.
Este tiempo de pandemia también nos ha permitido darnos cuenta de qué tan necesario era que nosotros empecemos a aprender a convivir como familias. El tema del confinamiento ha llevado de que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra pareja, nosotros mismos estemos más tiempo dentro de la casa juntos. Y en la convivencia ha desnudado una serie de fallas en la comunicación nuestra. La información que nos da el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la información que nos dan las fiscalías de familias, la información que nos dan los juzgados de familias, es de que se ha incrementado en estos tiempos, de marzo del año pasado hasta ahora que estamos en septiembre del 2021, se han incrementado los índices de violencia familiar, intrafamiliar, es decir, en las relaciones que se dan, en las interacciones que se dan entre los miembros de la familia. Y eso ha generado, pues, obviamente, el hecho de que no nos demos cuenta de que no estamos aprendiendo a convivir de una manera adecuada, no estamos sabiendo comunicarnos de una manera adecuada. Nuestra comunicación se ha manifestado a través de la agresividad y eso nos lleva a darnos cuenta de que tenemos que corregir algunos aspectos. ¿Qué cosa es la familia? ¿Qué somos nosotros como familia? Nosotros somos un conjunto de personas que estamos ligados a todos los miembros de diferentes formas, por consanguinidad, es decir, a través de la sangre, por afectividad, a través de los afectos, por filiación y por una serie de situaciones que nos llevan a nosotros a indicar de que somos responsables de la formación de cada uno de los miembros que componen esa familia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cumpliendo con este papel? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Recordemos, en primer lugar tenemos una función importante que es la función de protección económica, que nos lleva a nosotros a buscar los modos y las formas de generar los recursos necesarios para poder mantener las necesidades básicas de la familia. Pero en este tiempo de pandemia muchos perdimos los trabajos. En este tiempo de pandemia muchos disminuyeron sus ingresos económicos. En este tiempo de pandemia un presupuesto que nosotros teníamos mensual o anual no se podía cumplir porque te disminuyeron los sueldos o porque te aplicaron lo que se llamaba la suspensión perfecta. Y eso llevó a generar una serie de afectaciones emocionales, la angustia, la ansiedad, la depresión, el estrés, que hacía de que tu conducta cambie y pues obviamente esa conducta afectada iba a influir sobre la conducta de los demás miembros de la familia. La función socializadora, que también está limitada en estos momentos porque no podemos salir con nuestros hijos, no podemos llevarlos a un parque, no podemos llevarlos a una academia de fulbito, no podemos llevarlos a un taller de danzas, porque ahorita no se está permitiendo el encuentro de personas en grupos grandes, ¿no? Aunque los vemos en las discotecas, aunque los vemos en los bailes, aunque vemos que los bares se aglomeran de gente por esa desobediencia social de la que les hablaba. Entonces, en estos momentos, ahora que ya un grupo importante de nuestra población, los mayores de 30 años, ya se están vacunando, ya se han vacunado, ya están con las 2 dosis, ya es importante que nosotros vayamos buscando modos y formas de generar espacios para que nuestros hijos puedan empezar a respirar aire puro, para que nuestros hijos e hijas empiecen a desarrollar actividades que les permitan estar en actividad, que les permitan estar en movimiento, que les permitan desarrollar su psicomotricidad, que les permitan oxigenar sus pulmones, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad y al mismo tiempo buscando los tiempos adecuados para que nuestros hijos puedan salir junto con nosotros, mirándolos nosotros, para que ellos puedan de alguna manera distraerse de este confinamiento tan grande que sí es verdad, ya viene generando problemas y eso en algún momento lleva a los padres de familia a pedir la presencialidad. Lamentablemente, la realidad de los colegios no es la misma en todo lugar. En este momento hay escuelas que de repente, particulares, que podrían llevar una clase presencial porque cumplen con todos los protocolos de bioseguridad, porque tienen agua permanente, porque tienen los recursos para poder implementar aulas donde se pueda garantizar el mínimo contacto entre los estudiantes. Pero tenemos escuelas públicas, aquí en Sullana, tenemos escuelas públicas en la zona rural, donde no tienen agua todo el día. ¿Cómo podemos garantizar nosotros el elemento básico, la norma básica de salubridad, el protocolo básico de seguridad que es el lavado de manos, si ni siquiera tenemos agua en las escuelas? ¿Cómo podemos garantizar en tiempos en que en el año pasado muchos de los estudiantes de las escuelas particulares por la disminución de sueldo de sus padres migraron hacia las escuelas particulares, perdón, hacia las escuelas públicas,
y saturaron las aulas de las escuelas públicas porque se permitió el ingreso para que todos tengan la oportunidad de estudiar y llevar todo ese conjunto de niños que ha sobrepasado los límites de un aula de clase a un aula presencial. Imagínense la cantidad, imagínense los colegios públicos como son, 40 carpetas y uno detrás del otro sin ningún espacio. ¿No se convertiría eso en un lugar de contagio? Pero es otro tema que de todas maneras tenemos que analizarlo antes de estar exigiendo la presencialidad para todos. No, eso tiene que ser periódico, eso tiene que ser de manera secuencial, de manera que nos permita a nosotros garantizar qué escuelas sí y qué escuelas no pueden empezar una semipresencialidad. Pero por ahora lo que sí podemos hacer es llevar a nuestros hijos a que desarrollen alguna actividad que les permita desarrollar su psicomotricidad, pero al mismo tiempo recrearse, distraerse, sentirse bien, en otras palabras, ¿verdad? Otro elemento que nosotros tenemos como función dentro de la familia es la función socializadora. La función recreativa y la función socializadora van de la mano. Nosotros tenemos que garantizar que nuestros hijos tengan esa posibilidad. Psicólogo, pero estamos en pandemia. Sí, pero todos nuestros hijos probablemente manipulen un aparato como este. Todos nuestros hijos utilicen una computadora como la que estoy utilizando en este momento. Todos nuestros hijos saben manejar mejor que nosotros una laptop. Y si ellos tienen clases virtuales en algún momento, y si tienen amiguitos que pueden tener un nivel de conexión como para poder tener una conversación virtual, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Yo recuerdo mucho que mi hija, por ejemplo, ella se reunía con sus amigos, con los que estudiaba virtualmente, y en las noches, los días viernes o los días sábados, que eran días que tenían libres, ellos programaban, por ejemplo, cine en casa, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Uno de los estudiantes, el que tenía un internet de ancho de banda más potente, era quien transmitía la película, y todos desde sus casas se conectaban a través de un link y miraban toda la película, y todos hablaban desde sus casas a través de sus micrófonos, comentando la película, haciéndose preguntas entre ellos, bromeando entre ellos, como si estuviesen en un gran sillón en una sola casa, pero era virtual. Y no se perdía la sociabilidad, y no se perdía la socialización. Mi hijo extraña a sus primos que están en Estados Unidos, mi hijo extraña a sus primos que están en Huangalá, mi hijo extraña a sus primos que están en Paita, mi hijo extraña a sus primos que están en Lima, mi hijo extraña a su hermanito que por la pandemia se quedó estudiando en Trujillo. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar la forma de que esos espacios que no han sido compensados, porque no pueden tener una reunión presencial, se hagan a través de la virtualidad. ¿Cuántos juegos virtuales hay? Ni no me refiero al Free Fire o al Fortnite o a los juegos estos que están generando una serie de afectaciones en la conducta de los estudiantes, sino me refiero a otro tipo de juegos que se pueden jugar en línea también y que una media hora, una hora, podría ser tiempos prudentes para que nuestros hijos puedan interactuar con otras personas, otros niños que están en otros lugares, ¿no? Nuestra función educativa. Muchos de nosotros pensamos que la función educativa simplemente se circunscribe a enviar a nuestros hijos a la escuela, elegir el mejor colegio, el que nosotros pensamos que es el mejor colegio, y delegarles una responsabilidad que nos corresponde a nosotros, delegársela a la escuela. Y tampoco tiene que ser así. Nosotros tenemos que entender que como padres somos responsables de la educación de nuestros hijos, y la educación de nuestros hijos viene desde la casa. Lo que nos llega al colegio es un producto, disculpen el término, es un producto formado por ustedes. Si recibimos un niño desobediente, si recibimos un niño flojo, si recibimos un niño haragán, si recibimos un niño desmotivado, si recibimos un niño coprolálico, es decir, que utiliza un lenguaje obsceno, un lenguaje inadecuado, es porque ustedes lo formaron así. Es porque ustedes le dieron ese tipo de modelos. Cuando nuestros hijos juegan a la hora del recreo, siempre me gusta estar en la puerta de la oficina del departamento de psicología, observando jugar a sus hijos. ¿Por qué? Porque en el juego nosotros observamos cómo los tratan ustedes, cuál es el tipo de relación que tienen, cuál es el tipo de dinámica familiar que hay, cómo está el clima familiar, el clima dentro de la casa. Entonces, a partir de ello, nosotros nos damos cuenta de todo ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros como función educativa tenemos que educar a nuestros hijos, valga la redundancia, en lo que son la práctica de valores, sobre todo el respeto, la solidaridad, el amor mismo, ¿no? El compañerismo, una serie de valores que están muy venidos a menos en los últimos tiempos. Al mismo tiempo, tenemos que garantizar ser una familia que les permita a sus hijos enfrentar cualquier situación. Tenemos una situación complicada en este momento, las clases virtuales, y contamos solamente con un aparato tecnológico.
Tenemos que ver la forma y el modo de distribuir ese aparato, el uso de ese aparato de tal manera de que todos se beneficien de él y hacer los esfuerzos para garantizar de que si hay alguno que se está quedando por algún motivo, tenga la posibilidad también de desarrollar, de tener ese aparato electrónico para poder desarrollar y cumplir con sus actividades en este proceso en el que estamos en una situación atípica, en una situación complicada, en una situación diferente, pero que tenemos que enfrentarla. Conversar con nuestros hijos también, cómo te estás sintiendo. Hace poco hemos tenido un sismo que nunca antes lo habíamos sentido aquí en Sullana. Las personas que vienen de otros lugares donde sí son zonas sísmicas y han habido sismos de mayor magnitud, las personas que tienen más de 50 y tantos años, que vivieron el terremoto del 70, entonces sí tienen alguna experiencia, pero la mayor parte de nosotros no. Y nuestros hijos menos, y nuestros hijos recién han enfrentado una situación tan complicada. Les pregunto, papás que están ahí detrás de la pantalla mirándome a través de este pequeño mensaje que estoy dirigiéndole para todos los padres y madre de familia de la institución educativa Señor de la Divina Misericordia de Sullana, ¿ustedes han conversado con sus hijos? ¿Les han preguntado a sus hijos cómo se han sentido? ¿Les han preguntado a sus hijos qué sintieron cuando empezó el movimiento? ¿Qué pensaron ellos que iba a suceder? ¿Se han reunido con sus hijos después que pasó esto para decirles, hijito, ¿tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? Muy bien, eso es lo que hicimos y mucho de lo que hemos hecho no ha estado bien. Entonces vamos a prepararnos por si acaso vaya a suceder algo parecido, Dios no quiera, pero si sucediera nuevamente un movimiento como el de ese día, yo estoy en el segundo piso con tu mamá, entonces nosotros vamos a bajar inmediatamente y vamos a coger a tu hermanito pequeño. Tú, Juan, que eres el mayor, vas a coger a la abuelita que tú sabes que no puede caminar, la vas a montar en su silla de ruedas y la vas a sacar hacia el exterior. Tú, Carlita, vas a sacar a tus mascotas. Y tú, si tú que estás siempre trabajando con audífonos allá en el fondo, si cuando recibes la señal de alerta, ya el sismo está en toda su intensidad, por lo menos tienes que ubicar esta zona de la casa, que es donde hay columnas, donde hay posibilidades de que no te pueda hacer daño, para que te ubiques ahí si es que ya no puedes salir. Pero si no, tú sales directamente hacia el exterior. Y ahí nos encontramos todos juntos, nos alejamos de la fachada, nos alejamos de las ventanas, nos alejamos de cualquier situación que nos pueda afectar y nos ponemos a buen recaudo y ahí nos protegemos como familia. ¿Han conversado eso? Si no lo hemos hecho, entonces justamente este tiempo es para eso, porque somos una familia. Y porque como familia tenemos que apoyarnos. Conversamos con nuestro hijo adolescente, con nuestra hija adolescente, le preguntamos por qué se pone tanto tiempo en el cuarto con el famoso juego del Free Fire o el Fortnite. Le preguntamos por qué tiene que buscar ese escape si nos tiene a nosotros para conversar con nosotros. Le preguntamos a nuestra hija por qué se le ve triste, si tiene alguna emoción especial por algún chico también especial para ella. Le hemos preguntado, le hemos dado esas orientaciones a nuestros hijos. Tu papá, has conversado con tu hijo, con tu hija y le has dado ese tipo de orientación. Si no lo hemos hecho, es motivo para hacerlo. Le preguntamos frecuentemente cómo le va en la escuela. Conversamos con los docentes en sus horas, por supuesto, que tienen determinadas para atendernos como padres de familia y les hemos preguntado cómo va la evolución académica de nuestros hijos. Si no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo, porque para eso es la familia. La familia es el soporte. Rolf Carvalho hablaba esa especie de colchón que tienen los chicos para que si en algún momento tienen algún problema, caigan encima de ese colchón y se sientan soportados. Se sientan que tienen un grupo de personas detrás de ellos que les da soporte, que les ayuda. Y entonces nosotros tenemos que desarrollar, si no lo hemos hecho, desarrollar ese conjunto de acciones, de conductas, de comportamientos que hagan que nuestro hijo, nuestra hija perciba que mi papá se interesa por mí, mi mamá se interesa por mí. Cuando tenemos las reuniones virtuales con los padres de familia, ¿están ahí presentes ustedes, padres de familia? ¿O prefieren ver el partido? ¿O prefieren ver la novela? ¿O prefieren ver Esto es Guerra? ¿O prefieren hacer alguna otra actividad? Pero no montarse frente a la silla que les va a permitir ponerse frente al televisor, a la computadora o al celular para poder escuchar las orientaciones que sus maestros les van a dar para el beneficio de tu hijo. Cuando tu hijo observa eso, dice: mi papá se interesa por mí. Si mi papá está en la charla de escuela de padres es porque se interesa por mí, es porque quiere saber cómo ayudarme a mí. Y cuando tú le preguntas y él te responde, realizan ese desarrollo de interacción de conocimientos, de experiencias, de ideas, que se llama comunicación. Ese chico se siente en confianza. Y esa confianza que la debemos desarrollar desde que nuestros hijos son muy pequeños, se va a trasladar para cualquier otra situación en la vida. Y solo así podemos decir que estamos siendo verdaderamente familia.
Y solo así podemos engrandecer nuestra familia. Y solo así podemos contribuir con nuestra familia. Y solo así, contribuyendo con nuestra familia, estamos contribuyendo con la sociedad. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Hay que empezar. Feliz Día de la Familia, estimados padres de familia de la institución educativa Señor de la Divina Misericordia de la provincia de Sullana. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.